Buenas noches, queridos estudiantes de Ingeniería de la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno. Continuando con el curso de resistencia de materiales, hoy vamos a tocar el tema relacionado a los esfuerzos generados por la temperatura, los esfuerzos térmicos. Producto de la temperatura, el incremento de temperatura, toda estructura se dilata, generando lógicamente tensiones que muchas veces hasta pueden comprometer la estabilidad de la estructura en algunos casos, y en otros casos generar problemas de patología. Nos acercamos, por favor. Tenemos nosotros acá entonces los esfuerzos térmicos generados por la temperatura, ¿correcto? Alargamiento absoluto debido a la temperatura. El alargamiento absoluto debido a la temperatura va a ser igual, viene dado por alfa L diferencial de temperatura, o delta T, donde delta T es la temperatura final menos la temperatura que tenía inicialmente el cuerpo. El incremento de temperatura hace que el cuerpo se dilate. Todos los materiales se dilatan por incremento de temperatura. Y también el decremento de temperatura se contrae. Longitud de la barra, donde L es la longitud de la barra, delta L es el alargamiento de la barra por temperatura, el alargamiento o el acortamiento. Si disminuye la temperatura respecto a su temperatura inicial, también se contrae, ¿correcto? Donde alfa es el coeficiente de dilatación térmica de la barra, delta T la variación de temperatura, ¿cierto? Entonces tenemos acá un sistema nosotros empotrado, una barra cualquiera que tiene un módulo elástico, tiene una área, una sección transversal y tiene un coeficiente de dilatación térmica. Todos los materiales tienen un coeficiente de dilatación térmica, cada material tiene su propio coeficiente de dilatación térmica, ¿cierto? A un incremento de temperatura, si T es mayor a T sub 0, entonces si liberamos este vínculo de tercer género, esto se va a dilatar, ¿cierto? Y si mantenemos ahí, producto de que existe ese vínculo, se va a apretar la barra, ¿no es verdad? Es decir, va a generar esfuerzos sobre este vínculo y esfuerzos de compresión sobre ella misma. Entonces, para solucionar el problema, tenemos nosotros que liberar este vínculo, y aquí generamos precisamente el delta L. Lógicamente estamos introduciendo una ecuación de compatibilidad, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que el delta L generado por el incremento de temperatura va a ser alfa L T menos T sub 0. Y el delta L generado por la dilatación, por la fuerza dilatante, va a ser igual a P. Acá estamos suponiendo que esto, producto del incremento de temperatura, genera una fuerza de dilatación, ¿no? La pared le responde con otra. Si liberamos, entonces tenemos que colocar el equivalente. Entonces esa fuerza P va a ser igual a PLAE, que es precisamente el alargamiento o el acortamiento elástico. En este caso va a ser el acortamiento elástico, ¿cierto? Si es dilatación, pues lógicamente el alargamiento elástico. Entonces igualamos ambas ecuaciones. Tenemos nosotros la ecuación de dilatación y la ecuación generada por la carga de compresión. En su equivalente sería de tracción, ¿correcto? Igualando ambas expresiones, entonces encontramos la fuerza P, con la cual empuja la barra al vínculo como producto del incremento de temperatura, viene dada por el módulo elástico, la sección transversal de la barra, el coeficiente de dilatación térmica, el incremento de temperatura T menos T sub 0, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que la tensión va a ser esa fuerza P partida entre el área. Entonces la fuerza va a ser EA alfa T menos T sub 0 dividido entre el área. Área con área se va y queda esta famosa expresión que dice que la tensión generada por la dilatación va a ser, por el incremento de temperatura, va a ser igual a módulo elástico, coeficiente de dilatación térmica, T menos T sub 0. ¿Cierto? Ahora tenemos acá otro sistema formado por dos barras de dos diferentes materiales. Módulo elástico 1, área 1, alfa 1, barra 1. Puede ser acero, puede ser cobre, aluminio, lo que ustedes quieran. Son dos materiales diferentes. E2, A2, E2, sección diferente, ¿cierto? Entonces, producto del incremento de temperatura, se incrementa la temperatura T mayor a T sub 0, ¿cierto? Entonces se dilata. Liberamos el vínculo acá, entonces hay una dilatación delta L1 de la barra 1 y acá una dilatación delta L2 debido a la barra 2. Entonces genera una fuerza. Esa fuerza precisamente es la fuerza que le responde el vínculo. Estamos liberando para hacer el equilibrio,
¿cierto? Entonces, delta T es el incremento de temperatura, T menos T sub 0. Eso va a generar un delta L1. El delta L1 va a ser alfa 1 L1 delta T. Y delta L2 va a ser alfa 2 L2 delta T. ¿Correcto? Entonces, la sumatoria delta L1 más delta L2, precisamente delta E total. Delta L1 más delta L2 va a ser igual a alfa 1 L1 delta T más alfa 2 L2 delta T. ¿Cierto? Factorizo delta T. Factorizando delta T, entonces va a ser alfa 1 L1 más alfa 2 L2, que vamos a llamarlo de ecuación número 5. Por otra parte, el incremento del alargamiento delta AB, la barra AB, se va a dilatar delta L1, ¿correcto? Entonces va a ser igual a F, la fuerza va a ser igual a la fuerza que se genera sobre los mismos, tanto en la barra 1 como en la barra 2, va a ser la fuerza por L1 partido entre 1 a 1. Y la delta BC de la barra BC va a ser la misma fuerza, va a ser la fuerza L2 E2 a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? El delta L total va a ser delta LAB más delta LBC. Pero delta LAB lo encontramos acá, va a ser FL1 dividido entre 1 a 1 más FL2 E2 a 2. ¿Correcto? Entonces tenemos acá, igualando la ecuación 5 con la ecuación 6, vamos a igualar la ecuación 5. La ecuación 5 que la tenemos acá, la igualamos a ecuación 6. ¿Cierto? Igualando entonces FL1 E1 a 1 más FL2 E2 a 2 va a ser igual a esta expresión de aquí. Factorizo F y paso a dividir esta expresión de acá. Viene a dividir, ¿correcto? Entonces simplificando queda, vamos a llamar de L1 E1 a 1 F1, L2 E2 a 2 F2. En la clase anterior nosotros lo llamamos como flexibilidad, ¿no es verdad? Entonces la fuerza que se genera como producto del incremento de temperatura en los dos materiales viene dada por incremento de temperatura alfa 1 por L1 más alfa 2 por L2 partido entre F1 más F2, donde F1 va a ser igual a L1 E1 a 2 a 1 y F2 va a ser L2 E2 a 2. ¿Correcto? Entonces hemos encontrado cuál es la fuerza que se genera, cuál es la fuerza que se generaría aquí como consecuencia del incremento de temperatura en estos dos materiales. ¿Correcto? Entonces una aplicación práctica se puede dar en las estructuras, donde las estructuras precisamente como producto del incremento de temperatura se dilatan y se empujan y al mismo tiempo se generan fuertes tensiones sobre las estructuras. Por eso que se deja juntas de dilatación, principalmente en las estructuras de hormigón armado, donde tenemos estructuras arriba de los 30 metros, en hormigón armado hay colocado una junta de dilatación, porque las tensiones que se generan como consecuencia del incremento de temperatura son altísimas temperaturas, comprometen la estabilidad de la estructura en algunos casos, y más que todo problemas de patología sobre fisuras que se generan con problemas de temperatura. Muchas gracias por su atención, queridos jóvenes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.